Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela Bíblica No Dominical. Este es su instructor Dave Cortés de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo. Y hoy comenzamos un nuevo manual de la revista del discípulo. Y vamos a comenzar con la lección número 1 de ese nuevo manual, en qué consiste una crisis, ¿verdad? Así que qué bueno que estén con nosotros. Es tiempo bíblico, ¿verdad? Continuamos con los tiempos bíblicos en tiempo de COVID, en medio de esta pandemia. Podemos continuar estudiando la palabra de Dios con distanciamiento, ¿verdad? Siguiendo los protocolos. Les agradezco al liderato de la iglesia, ¿verdad? Que nos permite reunirnos dentro del templo los domingos y también preocupados en seguir el protocolo, ¿verdad? Y siguiendo y limpiando y haciendo otras cosas. Eso requiere gran esfuerzo, así que les agradezco ese esfuerzo, ¿verdad? Personalmente. Y eso no es una excusa para estudiar la palabra. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Y siempre hacemos una trivia, ¿verdad? Para que no se me duerman, yo siempre digo. Así que la de hoy es como una trampita, ¿está bien? Como tricky. ¿Cómo conseguimos los manuales de la escuela bíblica del discípulo? Pues miren, anuncio político. No político. Estamos menos de un mes de las elecciones casi, así que no se me agiten. El anuncio es que puede comprar, ya sigue progresando la tecnología, no se puede quedar atrás. Ya el discípulo, el manual está en digital en Amazon, no solamente en digital, sino también en papel. Y ahora mismo puede ir a Amazon y lo compra, y si tiene un Kindle lo baja y lo puede leer digitalmente. Si usted es old timer, pues le gusta el papel. Grace está haciendo una lista, ¿verdad? Ya hay varios hermanos que se han acercado a ella nosotros tenemos Prime, así que pues podemos traerlo y el flete es gratis. Así que hable con Grace si le interesa. ¿Ok? Muy bien. Sí, y entonces estamos, como les mencioné, en la lección número 1, en qué consiste una crisis. Vamos a hablar de crisis. Una clase que si me quedo podríamos estar hablando 2 horas, así que voy a tratar de que no salga así. Va a ser en 1 Samuel 17 del 1 al 10. Y vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por que nos bendice, nos cuida, nos protege, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que vamos a leer, Señor, toque nuestros corazones, Señor, y nos haga hacedores de ella, Señor. Danos espíritu de humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Y el bosquejo de la lección de hoy, vamos a estar haciendo la introducción, el origen de una crisis, el reto al pueblo, impacto y efecto. ¿Ok? Vamos a estar hablando de eso. Así que empezamos. Hoy vamos a hablar de crisis. Se asusta como el gatito cuando vamos a hablar de crisis. Y si nosotros podemos subestimar este tema, pero es un tema muy, muy relevante a nuestra sociedad hoy en día de lo que está pasando. Y crisis, vamos a empezar por las definiciones. Hay una crisis. La crisis es el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente les parecen insolubles. Cuando usted se choca contra esa situación, usted piensa que no tiene solución, es insoluble, es una crisis. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Por qué? Hay personas que cuando se enfrentan a una crisis dicen, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Y empiezan a pensar, porque cuando nosotros nos enfrentamos a la crisis, cambiamos, y vamos a estar hablando de eso a través de la clase, cambiamos nuestra personalidad, cambiamos nuestra experiencia, y no solamente cambiamos de ahora en adelante, sino que cambia nuestra percepción de nosotros y nuestra historia, cómo nosotros nos percibimos históricamente. Y la crisis, nadie controla la crisis, ¿verdad? Pongo eso, ¿verdad? Hace unos años atrás, cuando yo estaba en la universidad, a mí me dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Guillain-Barré es una enfermedad que ataca los músculos o las diferentes partes del cuerpo. Y una de las cosas que tuve que hacer es aprender a caminar. So, yo siempre hago la pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido que aprender a caminar? Yo tuve que aprender a caminar y es una crisis. Entonces, mientras uno esté en el proceso de la crisis, gracias a Dios yo era bien joven y no podía hacerme ciertas preguntas, ¿verdad? Existenciales. Pero, ¿quién la controla? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando uno se enfrenta a una situación como esa, qué uno hace? ¿Qué,
cómo uno trabaja esa situación, cómo uno en el futuro va a ser diferente, ¿verdad? Cuando las crisis, yo no sé si usted ha pasado que ha visto personas que han sido derrumbadas por la crisis y no vuelven a ser iguales, cambian su manera de pensar, su manera de ser. Algunas se transforman en algo bien triste. Otras personas en medio de la crisis, la misma situación, vuelan, se elevan más alto, se transforman en unas personas superiores que todos podemos admirar. ¿Qué ocurre en ese proceso? Y es parte de la reflexión de la clase de hoy. Así que empezamos el origen de la crisis. Veces que vamos a echar gasolina y nos pasa algo así, lo que hacemos es un revolú con la... ¿verdad? Y no haga eso. Vamos a empezar con la historia, con el tema de la clase y vamos a buscar en 1 Samuel 17 del 1 al 3. La crisis nos busca. Así que vamos a 1 Samuel 17 del 1 al 3. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Socó, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damaim, situado sobre Socó, entre Socó y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posesión en montes opuestos. ¿Ok? Así que choca de inmediato esta historia, ¿verdad? Empieza en el 17, ¿verdad? Por si no lo sabe, hay 16 capítulos antes, pero nos choca con la historia de Saúl, ya nos presenta a Saúl, así que vamos a hablar un poquito de esta situación, ¿verdad? A mí me encanta la historia y vamos a hablar un poquito. Esto es un fresco real que escribieron los egipcios acerca de esta gente que se llama los filisteos. Los filisteos eran unos inmigrantes que llegan a la parte sur de Israel, ¿verdad? En la parte sur de Israel y se establecen y eran más avanzados, ¿ok? Eran más avanzados porque venían de Micenas posiblemente, hay mucho debate de los expertos históricos, pero la cosa era que tenían unas tecnologías superiores, no solamente desde el punto de vista de guerra, y vamos a hablar sobre eso, sino también desde el punto de vista organizacional. Ya ellos sabían lo que era una ciudad-estado. La ciudad-estado es el próximo paso después de una tribu. Israel todavía seguía organizado en tribus y cuando se enfrentan a este grupo de personas que ya vienen organizados con armas nuevas, con barcos nuevos, es como si fueran unos invasores de otro planeta, ¿verdad? Con tecnología nueva, con organización nueva. Tienen la forma de organizada, de recoger taxes en las ciudades, de organizar las ciudades. Y Israel está bien atrasado. Son tribus de Israel organizadas, le llamamos rey. Y podríamos decir, yo podría decir, es mi opinión, ¿verdad? Y usted puede diferir de ella, que el primer rey de Israel podría ser Salomón. ¿Verdad? Era un rey que ya es un rey establecido. Y antes de eso, podríamos decir que Saúl era como si fuera un warlord, un organizador, un campeador sería en español, ¿verdad? Como cita el campeador, que organizó un grupo de ejércitos y terminó conquistando Valencia, ¿verdad? De ese modo, Saúl era algo bien parecido. Saúl cogió y era un guerrero donde todas las tribus individualmente se unen bajo él, ¿ves? Y Saúl se está enfrentando a este grupo de personas que no están organizados como tribus, ya son ciudades con identidad de ciudad y enfrentan a Saúl. Y uno de los problemas que tenía Judá, Israel, era de que esto nosotros nos imaginamos en Hollywood y vemos las películas de los romanos y todas esas cosas. Esto es 1000 años antes de los romanos, ¿ok? Esto es en la tiempo del bronce, el tiempo del bronce, ¿ok? Y dice la Biblia, cuando usted la lee, ¿verdad? Con detalles históricos, se da cuenta que en Israel no dominaban el bronce, no dominaban el hierro, sino que dice que utilizaban a los filisteos para que los ayudaran, porque los filisteos le prohibieron usar esas cosas. Si vamos a ver, la tecnología que tenía Israel era de piedra, palos y cantos de piedra, eso era lo que había. Las lanzas eran unos palos con una puntita, that's it. Esa es la tecnología que tienen. Y se están enfrentando a esta gente que llega del mar. Y tienen
además del palo, porque tenían el palo que tenían los otros, tenían escudo de bronce, de madera, era de madera cubierto, ¿verdad? Con cuero. Y tenían en la otra mano una cosa que era una espada o podía ser una hacha de bronce. Y el bronce es mucho más duro que la piedra. Y tiene más filo que una piedra. ¿Ok? Así que esa era la situación que había. Tenemos por un lado un grupo de personas más tecnológicamente avanzadas en su tiempo, con las tecnologías de bronce, y en el otro grupo está un grupo de tribus de la edad de bronce tratando de unirse para enfrentarse a ese otro grupo de personas que lo está retando. Entonces eso es parte del proceso. La crisis, que es la parte conceptual de la discusión de esta clase, la crisis está acampada en el otro lado del valle. Dice que había un valle en el medio y que en un lado está la montaña y en el otro está la montaña. ¿Ves? Si usted va a atacar, tiene que bajar el valle. Tú estás arriba en un lado de la montaña, tiene que bajar el valle y subir. Siempre que usted suba se va a cansar. Y la gente le tira piedra de arriba para abajo. Nadie quiere soltar su posición estratégica. Yo sé que en Hollywood, cuando usted ve las películas, no hablan de estrategia militar porque son cosas que no se ven bien en la película. Usted quiere ver el gran héroe que se trabaja solo. Eso no era así. Eso se hacía en grupo, en bandas de guerreras que trabajaban juntas y tenía que haber una estrategia de ataque. Y los dos decían, pues mira, yo te grito aquí y ya lo vamos a ver, pero nadie quería abandonar su postura. La crisis te buscó. Si tú creías que te podías esconder de la crisis, no. La crisis nos busca donde estemos. Si usted se mete en el closet tratando de esconderse de la closet, en el closet lo encuentra. Si usted trata de esconderse detrás del mueble, debajo de la cama, debajo del escritorio, la crisis la encuentra ahí. Porque eso es parte de la vida, ¿verdad? Nosotros no controlamos lo que nos ocurre, sino que nos enfrentamos a esas cosas. Y cómo reaccionamos es parte de la discusión. Se levanta y usted está escondido debajo del escritorio y aparece eso y usted tiene que salir. Tiene que reaccionar a la crisis. Y se levanta y ahora hay un reto al pueblo. Nos dice la palabra entonces en 1 Samuel, continuamos leyendo en el mismo sitio, ¿verdad? En el próximo versículo, del 4 al 7 dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Así que se nos presenta 9 pies, 3 metros, 9 pies, más o menos. Se presenta ese gigante. Y si usted, ¿verdad?, es como la esposa de Shaquille, pues no se ve grande, ¿verdad? Este gigante se presenta ante ellos, ¿verdad? Y este gigante no solamente era un gigante, sino que era un caballero. ¿Okay? Y ahí nos da muchas pistas de el tiempo en el cual se escribe este texto. Y habla muchos detalles, ¿verdad? Porque lo está poniendo o lo está describiendo de una manera admirable, todos los detalles de bronce. Lo notan cuando él decía, tenía estas cosas de bronce, tenía estas cosas de bronce. Y acuérdense que estas cosas no se escribieron, esto se escribió mucho tiempo después, 500 años después, mucho tiempo después. Sino que esto se cuenta en historias, en canciones, en cuentos, ¿verdad? Frente al fuego de la tribu. Era que se contaban estas canciones. Y no solamente era un gigante, sino que era un caballero. Y nosotros tampoco entendemos eso. Nosotros estamos acostumbrados a los militares o los soldados profesionales. Los soldados profesionales no tienen ni 100 años. ¿Okay? Donde el Estado es responsable de suplir toda la parafernalia de guerra. Eso es nuevo. Eso nunca existió en el pasado. Hasta el tiempo del 1800, si usted quería participar entre los diferentes ejércitos y los tercios antiguos de España que dominaron por 300 años todo el mundo, usted tenía que financiárselo.
Y usualmente todas estas piezas o esta armadura o esta espada usted le heredaba. Si usted era bien famoso, el rey le empezaba a donar cosas, ¿verdad? Los grandes lores le daban cosas. Así que sabemos entonces de que están pasando diferentes cosas. Una era de que era un gran gigante que estaba ahí, pero este gigante estaba bien armado. Y cuando usted, ¿verdad? Nosotros lo vemos, no pensamos nada, pero si usted es una persona de ese tiempo y usted lo ve a él bien armado, significa que usted ha ganado un montón de batallas. Es como cuando vemos las películas en los romanos, donde está el circo romano y ve que la persona empieza a pelear, el esclavo empieza a pelear sin ningún tipo de arma, y a medida que va matando a los enemigos, va adquiriendo sus armas, ¿verdad? Como en los juegos de video, pues así mismito era por toda la historia. Y eso era, si él tenía esa armadura de bronce y pechero y tenía lo que le cubría la pantorrilla y todas esas cosas, era de que él era una persona que había ganado un chorro de batalla. Si usted lo ve de frente, usted se asusta. Se asusta. No solamente es gigante, sino que está bien armado. Y ese armado significa gente que ha matado. ¿Ven? Y ahora el gigante, usted está escondido. Yo no sé si a usted le pasaba cuando las clases, el maestro hacía una pregunta bien difícil. Y usted miraba para el otro lado para que no lo mandaran. Pues imagínense eso. Usted está en medio de la batalla, está allí, se levanta aquel gigantesco, que usted sabe lo que significa que está bien armado, es que ha matado un chorro de gente y se ha ganado sus almas. Y lo mira usted, ¿qué usted hace? Yo creo que haría como el muñequito, el osito ese. ¿Y qué dice entonces el texto bíblico en 1 Samuel? Continuamos en el mismo sitio, ¿verdad? 1 Samuel 17, el 8 al 11. Entonces dice el 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Tenían que tener miedo, ¿verdad? Y primero, esto es una batalla ritualista. No sé si ustedes han visto, a mí me encantan los All Blacks de Nueva Zelanda, ¿verdad? En rugby. Y ellos hacen un haka. Eso que están viendo ahí es un haka. Es un baile tradicional de Nueva Zelanda. Que busca el espíritu de la guerra, ¿verdad? Y ellos, yo no sé si funciona, pero ellos hacen eso y son los campeones del mundo, uno de los equipos más tradicionales. Para ese tiempo el concepto de la guerra total que existe hoy en día, donde se destroza todo lo que está en el camino, no, es un concepto relativamente nuevo. En el pasado eso no ocurría, ¿verdad? En ese tiempo específicamente, dicen los expertos, de que era bien común este tipo de, más estas guerras ritualistas donde los dos ejércitos se enfrentaban, pero era un enfrentamiento cuasi religioso, donde se paraba uno frente al otro y le decía: mi Dios es más grande que el tuyo, no, el mío es más grande que el tuyo. Pues entonces, y todos los seres humanos son racionales, decían: mira, si nosotros nos metemos las cañas aquí, nadie va a recoger la siembra. Porque ninguno era profesional, eso no existía, eran todos, ¿verdad? Amateur, podríamos decir. Habían salido de sus sitios para atacar. De manera que ellos decían: you know what, es mejor coger a alguien. Hay 10, 20, 30, 100, 200 de esta gente que se dedica a esto de verdad. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a esta gente y tratar de darle un backup emocional. Y que ellos resuelvan esto y se enfrenten allí uno a uno. Se levanta en esta batalla ritualista en la era del bronce, este gran gigante, súper armado, y le grita ¿quién se enfrenta a mí? ¿Quién se enfrenta a mí? Y algo así estaban haciendo los otros, cantando y bailando uno frente al otro, diciéndole: ¿quién se enfrenta a mí? Ustedes son unos cobardes. Y esto, ¿verdad?, es parte de la reflexión de la clase de hoy. ¿Qué ocurre cuando
se enfrenta esta persona a esa crisis que lo busca. Hemos dicho, la crisis te buscó. Tú no estás buscando eso. Tú estás tranquilo en tu casa, viendo la televisión, leyendo el Facebook y ¡pum! Te choca y te lleva. Hay expertos, ¿verdad? Hay un libro fascinante de Peterson que menciona de que se hacen unos estudios y mencionan las langostas. Las langostas son fascinantes. Tú tienes una langosta, ¿verdad? Las langostas son bien territoriales, ¿verdad? Entonces, explican los que saben de esto que las langostas, pues, al tener su territorio, pues, dos langostas machos son bien territoriales, se enfrentan. Y ellas se enfrentan a muerte por el terreno, ¿verdad? Para dominar porque el que domina el terreno, pues, tiene las ventajas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que al ser un crustáceo bien básico en su biología, ¿verdad? Dicen los expertos de que cuando chocan, la langosta que gana, su cerebro cambia, se hace más fuerte, que le permite entonces crecer físicamente. Y no solamente crecer, sino que hace ser más fértil y puede aparearse más. Y ahora, al ser más grande, aparearse más, tiene más territorio. Porque su cerebro, a medida que enfrentó y ganó, cambia. Pero entonces, lo fascinante es que eso también ocurre al revés. Y es que la langosta que pierde, su cerebro también cambia. Físicamente se reduce. Y de ahora en adelante, esa langosta empieza a ser más pequeña. No sigue creciendo. Aunque envejezca, se queda en ese tamaño. No solamente eso, sino que al ser pequeña, no puede sostener, no puede pelear con otra más grande. Y ahora tiene menos territorio. Y si tiene menos territorio, las probabilidades de aparearse son menores. Eso es fascinante. Porque cuando analizan desde el punto de vista físicamente las personas, su comportamiento es muy parecido. Cuando se hacen los estudios psicológicos, de igual manera. ¿Cómo vive una persona con miedo? Y esa era la parte relevante de la clase. Cuando nosotros vivimos con miedo. Hoy en Puerto Rico hay un gran problema de feminicidio, ¿verdad? Donde el machismo proyecta que la mujer es parte de su pertenencia física, ¿verdad? Y hay una cultura de honor donde si yo creo que me ofendieron, yo estoy, la forma correcta es yo actuar violentamente, ¿verdad? Eso es parte de ese pensamiento de honor, Y tenemos un gran problema. Y hay gente en nuestra comunidad de fe, en nuestro pueblo, viviendo con miedo. Y vivir con miedo en un ambiente así es algo bien destructivo. Porque las personas que viven con miedo no solamente viven con miedo, sino que su cerebro se transforma y van a tener más enfermedades físicas. Si usted padece del corazón, va a padecer más del corazón. Si usted padece de páncreas, va a padecer más del páncreas. Si usted padece de alta presión, va a padecer de más alta presión. Las enfermedades se aumentan si usted vive con miedo. Y no solamente eso, imagínense en un ambiente de bullying, ya sea, ¿verdad? En trabajo, escuela, donde constantemente usted tiene esta presión. Si usted no está durmiendo, usted tiene un problema, ¿verdad? Eso es parte de los procesos psicológicos de atacar. Es parte de por qué no estamos durmiendo, qué estas presiones que nos están ocasionando. Si nosotros estamos nos sentimos víctimas en medio de esta pandemia, miedo. Uno de los videos, algo que me estuvo curioso, era que las personas están yendo al dentista porque están rompiéndose los dientes, porque están mascando por la nerviosidad. Vivir con miedo nos cambia físicamente. ¿Y cómo no vivir con miedo? ¿Cómo no vivir con miedo? Si Goliat te busca donde tú te metas y te ataca y te llama por tu nombre. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo nuestra fe cristiana trabaja y nos enseña a trabajar con estos miedos que están ocurriendo en nuestra sociedad? Porque son ciertos. Muchas personas viven con estos estrés, estos dilemas, estas autodestrucciones. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Qué contestaciones tiene nuestra fe a estas situaciones?
Y les tengo que decir que les hice un poquito de trampa. Y es que hoy no vamos a solucionar esta historia. Si usted quiere ver la contestación a eso, lee la Biblia en la semana o espera la semana que viene que continuamos con este tema. Es como un cliffhanger, como en las películas. Así que en resumen de la clase de hoy hemos comentado en esta lección cómo Goliat, el gigante, le crea una crisis al pueblo de Israel con su rey y su ejército. Se metió todo el mundo está en problemas. No había ninguno que dijera, tacho, esto no es nada. Señalamos que en la apariencia Goliat superaba a todos los hombres de Israel, era por encima de todos ellos y a los ejércitos filisteos que le acompañaban. En esencia, este es el relato sobre una crisis, de la crisis que consiste y se basa en el reto que lanza Goliat. Los llama por nuestro nombre. Ese problema, ese miedo, ese terror que uno tiene nos llama por el nombre cuando usted se va a acostar por la noche y cree que está tranquilo. Eso no lo deja dormir. Porque ese miedo lo llama y le dice y lo reta, le dice que va a destruirlo, que mañana va a ser su peor día, que usted no tiene futuro. ¿Cómo nosotros trabajamos eso? En esta clase esa es la clave de la enseñanza, el miedo que nos causa ese gran gigante que se llama Goliat. Dependiendo de cómo usted responda a ese reto y enfrente los obstáculos de la crisis, esto no lo dimos en la clase, esto es lo que viene. Usted puede triunfar, superarla o mantenerse en pie o derrumbarse. Vivir en miedo transforma nuestra vida, cómo nos interaccionamos con otras personas y cómo interaccionamos con nuestro alrededor. El miedo nos destruye físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y nosotros como cristianos tenemos una contestación al miedo. La contestación y lo contrario al miedo es la fe, es la esperanza. Cosas que en nuestra sociedad no se discuten. Hay esperanza y hay fe y eso es parte de lo grandioso de nuestra fe. Así que con esto concluimos. Preguntas, dudas, comentarios. Así que la semana que viene concluimos. Así que, de nuevo, en la palabra, busque sus contestaciones. Hoy no les di la contestación, lo siento. Seguimos la semana que viene. Y así que oramos. Gracias, Padre, por tu amor, misericordia. Gracias, Padre, por tu bendición, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que en medio de todas estas situaciones y estos posibles miedos que puedan tener nuestros hermanos, Señor, que a veces pierden su sueño por estas cosas, Señor, que tu poder, Señor, destruya ese miedo, Señor, que tu esperanza, Señor, y la fe que tú nos das, Señor, sea como una luz, un láser que rompe la oscuridad del miedo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la persona que en la cruz enterró todo miedo. En nombre de Jesús, amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por este tiempito con nosotros. Así que la semana que viene continuamos. No se lo dele share, compártalo con sus compañeros. En tiempo de COVID podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Dios me lo bendiga.